La colonia perdida sigue siendo este misterio que está en el corazón mismo del origen de nuestra nación. La gente sigue fascinada por Roanoke porque sabemos muy poco sobre el lugar. ¿Cómo desaparece toda una colonia sin dejar rastro? En 1587, más de 100 hombres, mujeres y niños se establecieron en la isla de Roanoke. Apenas 3 años después, se habían ido. Sin tumbas, ni cuerpos, ni señales de una pelea, solo una sola palabra grabada en un poste. Croatán. Durante más de 4 siglos, la desaparición de la colonia perdida de Roanoke ha atormentado la historia, dejando atrás preguntas que nadie puede responder. Pero ahora, los expertos han descubierto artefactos ocultos, escamas de hierro, la empuñadura de un estoque y fragmentos de la vida europea que finalmente podrían revelar la impactante verdad. Esto lo cambia todo. En este video vamos a analizar 10 secretos impactantes sobre la colonia perdida de Roanoke. Cada uno nos acerca a la resolución del primer gran misterio de Estados Unidos. 10. Asimilación con los croatas. Los expertos encontraron un rastro de objetos ordinarios en la isla de Hatteras, que se lee como una respuesta oculta a una de las preguntas más antiguas de Estados Unidos. ¿Qué pasó con la colonia perdida de Roanoke? Excavaciones recientes descubrieron escamas de martillo, pequeñas escamas producidas por la herrería junto con cuentas de vidrio, fragmentos de gres alemán, la empuñadura de un estoque y partes de un arma de fuego pequeña, todo enterrado dentro de las capas de aldeas nativas. Vistos junto al grabado de Croatán de John White de 1590. Estos descubrimientos transforman los misterios de la colonia de Roanoke de un fuerte abandonado a una historia humana de supervivencia. La basura de hierro es reveladora porque la escama de martillo es el subproducto arenoso de la forja, y se sabe que las comunidades croatas de finales del siglo XVI no practicaban la metalurgia. Ese patrón sugiere trabajos de metal europeos en Hatteras, tal vez por colonos que abandonaron Roanoke. Imagine colonos exhaustos, desgastados por la sequía y el aislamiento, desmantelando su fuerte, llevando lo que podían y caminando hacia los parientes croatas. Allí podrían haber reparado herramientas, fabricado clavos, reparado barcos y gradualmente mezclado con la vida del pueblo, mientras adoptaban las costumbres locales. Esto explica por qué John White encontró casas desmanteladas y tiendas vacías en lugar de ruinas quemadas, y por qué la cerámica inglesa y la metalurgia aparecen en sitios nativos costeros e interiores. Es una revelación arqueológica cinematográfica, un antiguo misterio que se hace plausible por la cultura material ordinaria en lugar de un solo artefacto dramático, y la historia se siente más cerca de resolverse finalmente. Aún así, los historiadores responsables advierten contra la declaración de que el caso está cerrado. Los objetos viajan por comercio o reutilización. Y la escama de martillo muestra solo que la metalurgia ocurrió en un sitio, no exactamente quién trabajó el hierro. Afirmaciones sensacionalistas como las piedras del siglo XX muestran cuán ansioso está el público por una respuesta ordenada. La mayoría de los eruditos juzgan esas piedras dudosas. Lo que da peso a los hallazgos de Hatteras es el contexto. Patrones repetidos de material europeo incrustados dentro de las capas de ocupación croatas, en lugar de curiosidades aisladas. Si las excavaciones futuras recuperan características domésticas claramente fechadas, contextos de enterramiento o vínculos genéticos con las comunidades descendientes, la impactante verdad sobre la colonia de Roanoke podría pasar del mito al hecho.
La colonia perdida de Roanoke puede no haber desaparecido tanto como haberse entrelazado con la vida croata. Un final humano más silencioso para un misterio estadounidense de larga duración. 9. Hambruna. Los anillos de los árboles cuentan una historia brutal. Los análisis de cipreses y robles antiguos muestran que 1587 a 1589 fue el tramo de 3 años más seco en aproximadamente 8 siglos en toda la zona intermareal y los bancos exteriores. Esto no fue una sequía común. Fue un choque climático regional que destripó las cosechas y redujo los niveles freáticos. Los pozos y estanques se redujeron. El maíz, el alimento básico más confiable de los colonos, fracasó en campo tras campo. El rendimiento de la pesca y los mariscos disminuyó a medida que cambiaban las aguas costeras. Los colonos no tenían una red de seguridad. Dependían del comercio estacional con los vecinos nativos y de los envíos desde Inglaterra. Ambas líneas de apoyo se deshilacharon y luego se rompieron. Cuando la comida escasea, la enfermedad se mueve rápido. Los cuerpos desnutridos no pueden combatir las infecciones rutinarias. Las enfermedades que una persona sana podría ignorar se volvieron mortales en las comunidades debilitadas. Bajo la presión de la hambre y la fiebre, el tejido social de una frágil frase de asentamiento, la gente deja de construir y almacenar y comienza a viajar simplemente para sobrevivir. El gobernador John White regresó en 1590 a una escena que encaja más con un colapso lento que con una violencia repentina. Encontró casas deliberadamente derribadas y tiendas retiradas. No encontró ruinas quemadas ni fosas comunes. Esos detalles argumentan en contra de un solo evento catastrófico. En cambio, apuntan a la dispersión, el secreto y las muertes silenciosas extendidas por todo el paisaje. Algunos colonos pueden haber muerto mientras intentaban llegar a los campamentos del interior. Otros pueden haberse deslizado en aldeas vecinas para vivir bajo nuevos nombres. Algunos pueden haber intentado hacerse a la mar y haberse perdido en las tormentas. Los artefactos dispersos y los depósitos extraños de bienes europeos en toda la región tienen sentido a la luz de eso. Los estudios de anillos de árboles conocidos como dendrocronología muestran que la sequía que golpeó a Roanoke fue seguida por otra que golpeó a Jamestown. Estos no fueron solo años malos al azar. Fueron parte de una crisis climática mayor que afectó a toda la región. Juntos, expusieron y empeoraron cada debilidad en los primeros intentos de Inglaterra de colonizar América del Norte. La sequía no cierra el misterio por sí sola. Encaja con teorías de asimilación, reubicación en el interior e intento de escape. Sin embargo, como impulsor del colapso, la sequía es convincente. Convierte la historia de Roanoke de una desaparición sensacional en un relato humano de hambre, enfermedad y elecciones desesperadas. Esa lectura más silenciosa del antiguo misterio se siente más trágica y más plausible que cualquier explicación dramática única. 8. Reubicación en el interior. Una de las explicaciones más persuasivas para la desaparición de la colonia de Roanoke es que sus miembros se trasladaron al interior en busca de estabilidad. El asentamiento costero era vulnerable a tormentas, incursiones y la disminución de los recursos. Al reubicarse en Albemarle Sound o hacia la bahía de Chesapeake, los colonos podrían haber esperado encontrar tierras más fértiles, un mejor acceso a la caza y alianzas más confiables con las tribus locales.
Si es cierto, esto podría explicar por qué John White regresó en 1590 para encontrar casas desmanteladas en lugar de evidencia de un final violento. El movimiento puede haber sido deliberado, estratégico e impulsado por la supervivencia. La arqueología da peso a esta posibilidad. En el sitio X, ubicado a varias millas río arriba del río Choán, los investigadores descubrieron fragmentos de cerámica inglesa que datan de finales del siglo XVI. Estas no eran piezas comerciales aisladas, sino artículos domésticos consistentes con el uso diario. Su presencia tan tierra adentro sugiere que al menos algunos colonos pueden haberse reasentado allí después de abandonar Roanoke. El caso se hizo aún más fuerte con el descubrimiento del sitio I durante los estudios de 2019 a 2020. Las excavaciones revelaron una gama aún más amplia de artefactos isabelinos, incluidos Surrey Hampshire Borderware, London Red Ware y grés importado de Alemania y España. Los arqueólogos notaron que los hallazgos estaban incrustados en capas de habitación, lo que apunta a una ocupación real en lugar de un simple intercambio. La evidencia implica que un pequeño grupo, tal vez familias o grupos de hogares, vivió en el sitio I durante varios años. Este movimiento gradual hacia el interior podría explicar la desaparición de la colonia sin invocar una catástrofe. En lugar de ser aniquilados o desaparecer sin dejar rastro, los colonos pueden haberse dispersado en comunidades modestas a lo largo del río Choán. Con el tiempo, es probable que se mezclaran con grupos nativos u otros europeos, dejando atrás solo fragmentos de su cultura material. Si bien los sitios X e Y no representan un reasentamiento a gran escala, juntos proporcionan un camino plausible para comprender el misterio. La colonia perdida puede no haber desaparecido en silencio, sino que, en cambio, remodeló su identidad a través de la reubicación y la adaptación. Si es así, la desaparición no fue un final en absoluto, sino una transformación, una que replantea el destino de Roanoke como una historia de supervivencia más allá de la isla. 7. Intento de regresar a Inglaterra por mar. Otra posibilidad es que los colonos de Roanoke intentaran la solución más desesperada de todas: regresar a Inglaterra por su cuenta. Enfrentando la sequía, el aislamiento y la disminución de los alimentos, es posible que hayan intentado construir pequeñas embarcaciones conocidas como pinazas con la madera de sus casas desmanteladas. Tales barcos apenas eran adecuados para las aguas costeras. Sin embargo, en su desesperación, los colonos podrían haber puesto sus miras a través del vasto Atlántico. Los colonos pueden haberse ido voluntariamente. Su desaparición no está ligada a la violencia, sino a una apuesta contra el mar mismo. El océano, sin embargo, fue implacable. Sin mapas, suministros o marineros experimentados, cualquier viaje improvisado seguramente habría terminado en tragedia. Una tormenta repentina podría haber tragado su frágil embarcación por completo, dispersando a los sobrevivientes en las olas sin dejar rastro. El clima violento de los Outer Banks, una región infame por los naufragios y llamada el cementerio del Atlántico, hace que este escenario sea escalofriantemente plausible. Una colonia que una vez soñó con un hogar permanente en el Nuevo Mundo puede simplemente haber sido borrada en silencio. Su destino yacía en el fondo del océano. La ausencia de naufragios o registros escritos deja esta posibilidad sin probar, pero persiste como una de las explicaciones más oscuras para el destino de la colonia perdida. El silencio que siguió a su desaparición encaja con la cruel lógica del mar. Sin sobrevivientes,
sin mensajes, solo vacío. Si es cierto, esto significa que los colonos no se desvanecieron en los bosques, ni se asimilaron con las tribus nativas, sino que encontraron su fin a la deriva en las aguas que una vez cruzaron con esperanza. El mismo océano que los había llevado hacia una nueva vida puede haberlos reclamado al final. De todas las teorías que rodean a Roanoke, esta es la que se siente más inquietante. Una comunidad tragada entera por el Atlántico, que no deja nada más que un fuerte desierto y la palabra tallada croatán. Un enigma sin respuesta. 6. Ataque de tribus nativas hostiles. Una teoría sitúa el destino de la colonia perdida en las violentas sombras del conflicto. Cuando los colonos de Sir Walter Raleigh llegaron por primera vez, entraron en tierras ya habitadas por comunidades nativas poderosas y diversas. Entre ellos estaban los Sakotán y otros grupos de habla algonquina cuyos primeros encuentros con los ingleses fueron tensos. Los suministros eran escasos, los malentendidos eran frecuentes y el resentimiento creció a medida que los colonos presionaban contra las frágiles alianzas. Algunos relatos históricos sugieren que estas tensiones pueden haberse encendido en hostilidad con la posibilidad de que los guerreros atacaran el pequeño asentamiento y lo aniquilaran. La idea parece escalofriantemente plausible. Un puesto de avanzada remoto de poco más de 100 hombres, mujeres y niños, aislados en el borde del continente, habría sido vulnerable a cualquier asalto organizado. La repentina desaparición de la colonia podría explicarse por una masacre, dejando solo silencio donde alguna vez estuvieron las casas. Es un escenario que habla de miedo, supervivencia y la delgada línea entre la cooperación y el conflicto en una frontera disputada. Sin embargo, el registro arqueológico complica esta oscura posibilidad. Cuando John White regresó en 1590, no encontró edificios quemados, ni armas dispersas, ni fosas comunes. El fuerte parecía desmantelado, no destruido, como si los colonos se hubieran marchado por elección, en lugar de por la fuerza. Las tribus hostiles eran capaces de realizar incursiones devastadoras. Pero tal violencia generalmente dejaba cicatrices inconfundibles. En Roanoke, la ausencia de esos signos debilita el argumento. Aún así, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si pequeños grupos de colonos se aventuraban más allá del fuerte para buscar comida o negociar alianzas, podrían haber sido víctimas de emboscadas, incursiones o ejecuciones lejos del asentamiento en sí. Tales pérdidas nunca dejarían una marca obvia para que los arqueólogos la descubrieran. Si este fuera el destino de la colonia, significaría que Roanoke terminó no en una asimilación silenciosa o un vuelo desesperado al mar, sino en un derramamiento de sangre borrado por aquellos que vieron el asentamiento no como un socio, sino como una amenaza. El misterio perdura, pero la posibilidad de una confrontación violenta sigue siendo una de las explicaciones más inquietantes de por qué la colonia desapareció sin dejar rastro. 5. Acción militar española. Durante el turbulento choque de imperios a finales del siglo XVI, la colonia perdida de Roanoke dejó atrás solo susurros y fragmentos. Inglaterra y España estaban en la cúspide de su rivalidad. Su conflicto se extendía a través de océanos, colonias y rutas comerciales. Algunos historiadores han especulado que las fuerzas españolas que buscaban interrumpir las ambiciones inglesas en el Nuevo Mundo podrían haber atacado la isla de Roanoke, acabando con el incipiente asentamiento.
Sin embargo, cuando John White regresó en 1590, no se veía evidencia de batallas a española, ni edificios quemados, ni signos de asedio. Las teorías de una confrontación violenta con España siguen siendo tentadoras pero no probadas, agregando una capa escalofriante a uno de los misterios más antiguos de Estados Unidos. La historia de Roanoke es mucho más que un cuento de colonos desaparecidos. Es la colisión del imperio, la ambición y la supervivencia. Más de 100 hombres, mujeres y niños llegaron en 1587, liderados por White, con la esperanza de establecer el punto de apoyo de Inglaterra en el Nuevo Mundo. Los suministros escasearon, las tensiones con el medio ambiente y las tribus locales aumentaron, y la esperanza comenzó a desvanecerse. La abrupta desaparición de la colonia convirtió a estas personas comunes en un enigma histórico. A lo largo de los siglos, académicos, arqueólogos y detectives aficionados han buscado pistas, descubriendo indicios tentadores. Sin embargo, los impactantes secretos de la colonia perdida de Roanoke siguen sin resolverse. Para entender por qué Roanoke cautivó la imaginación durante siglos, uno debe considerar el contexto más amplio. Isabel y la Inglaterra, ansiosas por desafiar el dominio de España, buscaron nuevos territorios, riqueza e influencia. La carta de Sir Walter Raleigh en 1584 tenía como objetivo asegurar un asentamiento permanente a lo largo de la costa norteamericana, con Roanoke elegido estratégicamente por su posición defendible, acceso a vías fluviales y potencial para el comercio con los pueblos indígenas. Las dificultades económicas de Inglaterra y el deseo de expansión hicieron que la colonización fuera urgente, pero la empresa estaba plagada de riesgos. Tierra desconocida, climas severos y relaciones tenues con las tribus nativas. Además, la ausencia de evidencia española no elimina la posibilidad de amenazas externas, pero sí resalta la vulnerabilidad de la colonia y la precariedad de la vida colonial temprana. La colonia perdida de Roanoke muestra una narrativa de ambición, colisión cultural y fragilidad humana, un misterio que ha resonado a través de la historia, el folclore y la erudición. La palabra croatán grabada en un árbol, todavía atormenta la imaginación. Una pista fantasmal en el centro de una historia, aún por desenmarañar por completo. 4. Huracán o desastre de tormenta mayor. Los Outer Banks han sido vulnerables durante mucho tiempo a tormentas violentas. Algunos historiadores propusieron que un huracán catastrófico pudo haber azotado la isla de Roanoke a finales de la década de 1580, posiblemente matando a colonos u obligándolos a abandonar la colonia. Los huracanes eran peligros conocidos incluso entonces. En 1586, la flota de Sir Francis Drake perdió varios barcos frente a la isla Bot. Y en 1508, un huracán devastó La Habana, Cuba. Es plausible que los Outer Banks pudieran haber enfrentado una furia similar. Sin embargo, cuando John White regresó en 1590, encontró la colonia vacía, pero intacta. Los edificios no fueron destrozados ni dispersos, como dejaría un huracán. En cambio, parecían desmantelados deliberadamente y las provisiones habían desaparecido. Esto sugiere una partida planificada en lugar de una destrucción repentina. Aún así, el clima severo puede haber influido en las decisiones de los colonos, empeorando la escasez de alimentos, el aislamiento o las tensiones con las tribus locales. La teoría del huracán es bastante convincente porque es a la vez cinematográfica y plausible. Los colonos atrapados entre un mar embravecido
y una tierra desconocida luchando por sobrevivir encajan en el dramático misterio de Roanoke. Sin embargo, la evidencia parece contar una historia diferente. La ausencia de restos y la observación de White de casas desmanteladas ordenadamente sugiere que los colonos probablemente se fueron deliberadamente buscando refugio con el pueblo croatán o moviéndose hacia el interior. Esta hipótesis del huracán sigue siendo parte del rompecabezas que rodea a la colonia perdida de Roanoke. Muestra los peligros de los Outer Banks y cómo las fuerzas ambientales podrían moldear la supervivencia. Pero los impactantes secretos de la colonia sugieren que la desaparición no se debió únicamente a una tormenta. Las decisiones humanas, la adaptación y el movimiento jugaron un papel crucial. El antiguo misterio perdura, dejando sin resolver el destino final de los colonos, atormentando a los historiadores y cautivando la imaginación, siglos después. 3. División de colonos. El destino de la colonia perdida de Roanoke puede no haber sido un solo evento, sino una serie de decisiones silenciosas y desesperadas. En lugar de abandonar la isla juntos, los colonos podrían haberse dividido en grupos más pequeños, cada uno buscando la supervivencia en diferentes direcciones. Algunos pueden haber viajado tierra adentro hacia valles fluviales fértiles. Otros pueden haberse unido al pueblo croatán en la isla de Hatteras. Y algunos pueden haber perecido mientras navegaban por los traicioneros Outer Banks o se movían oportunistamente por el paisaje. La evidencia arqueológica respalda esta teoría de la dispersión. Se han encontrado artefactos europeos dispersos en sitios del interior y a lo largo de asentamientos nativos, lo que sugiere la presencia de colonos ingleses lejos de la isla de Roanoke. La diversidad y la ubicación de estos artefactos sugieren más que una sola reubicación. Apuntan a grupos que se adaptan a diferentes entornos y forman asentamientos nuevos, a menudo temporales. Estos hallazgos pintan una imagen no de desaparición repentina, sino de una migración fragmentada gradual, impulsada por la necesidad, la escasez de recursos y los instintos de supervivencia. Si los colonos hubieran huido en grupos más pequeños, explicaría por qué ningún sitio contenía a todos los colonos. Algunas familias pueden haberse integrado con las tribus locales, otras pueden haber probado suerte en los ríos y bosques, y algunas pueden haber enfrentado la inanición o la enfermedad. La noción de dispersión dividida transforma la narrativa de Roanoke. Traslada la historia de una dramática desaparición singular a un relato complejo de adaptación, resiliencia y contacto cultural. El viaje de cada grupo habría sido peligroso, requiriendo ingenio y alianza con las comunidades indígenas. El antiguo misterio de Roanoke se convierte en un mosaico de pequeños dramas humanos. Cada fragmento contribuye a la historia más amplia de la desaparición de la colonia. Aunque los caminos y destinos exactos de estos grupos siguen siendo desconocidos, la evidencia de patrones de asentamiento dispersos, combinados con historias orales y hallazgos de artefactos, ofrece una lente clara a través de la cual ver el final de la colonia. La colonia perdida de Roanoke puede no haber desaparecido en un instante. Puede haberse dispersado, mezclándose silenciosamente en nuevas vidas, dejando atrás rastros que continúan intrigando y atormentando a los historiadores siglos después. 2 piedras de Dare. Entre las muchas pistas convincentes que rodean a la colonia perdida de Roanoke, las piedras de Dare se destacan como algunas de las más controvertidas. Descubiertas en la década de 1930, estas piedras talladas supuestamente contenían mensajes de Eleanor Dare, la hija de John White,
que describían el destino de los colonos. Según las inscripciones, algunos colonos habían viajado cientos de millas desde la isla de Roanoke, llegando finalmente a la región de Chattahoochee, en lo que ahora es Georgia. Las piedras cuentan historias de lucha, supervivencia e incluso la muerte de colonos en el camino, ofreciendo una posible ruta para aquellos que dejaron atrás los Outer Banks. Las piedras de Dar capturaron la imaginación de los historiadores y del público por igual. Sugirieron una narrativa en la que la colonia perdida no se desvaneció por completo, sino que se embarcó en una larga y peligrosa migración hacia el interior de América del Norte. Si es cierto, esto representaría una de las primeras migraciones terrestres de colonos ingleses en el Nuevo Mundo, mostrando una notable resiliencia y adaptabilidad frente al aislamiento, la disminución de los recursos y los peligros desconocidos de un terreno desconocido. Sin embargo, el escepticismo surgió rápidamente. Muchos estudiosos cuestionaron la autenticidad de las piedras, citando inconsistencias en el estilo de talla, el lenguaje y el contexto histórico. Algunas piedras fueron descartadas rotundamente como engaños, alimentadas por el apetito del siglo XX por descubrimientos sensacionalistas. Sin embargo, a pesar de estas dudas, algunos expertos argumentaron que ciertas piedras podrían contener elementos de verdad, posiblemente haciéndose eco de eventos reales o historias orales que se habían conservado y luego inscrito. Incluso si las piedras de Dare son solo parcialmente creíbles, iluminan un aspecto clave del misterio de la colonia perdida. La posibilidad de que los colonos no simplemente se desvanecieran, sino que se dispersaran, viajaran grandes distancias e interactuaran con diferentes entornos y comunidades. La noción de migración se alinea con otras pistas arqueológicas de artefactos ingleses encontrados lejos de la isla de Roanoke, lo que sugiere que pequeños grupos pueden haber intentado viajes terrestres, buscando seguridad, tierras fértiles o alianzas con nativos americanos. Las piedras de Dare representan tanto el atractivo como la frustración del misterio de Roanoke. Insinúan secretos impactantes sobre la colonia perdida de Roanoke, ofreciendo una narrativa de supervivencia y movimiento, pero dejan a los historiadores y entusiastas anhelando una prueba definitiva. Ya sean genuinas o parcialmente fabricadas, las piedras continúan generando debate, invitándonos a imaginar el coraje, la desesperación y la determinación de aquellos primeros colonos, mientras desaparecían en la vasta e indómita naturaleza salvaje estadounidense. Una transformación mítica. Incluso mientras los historiadores examinan artefactos y registros, algunas de las teorías más perdurables sobre la colonia perdida de Roanoke se adentran en el reino de la leyenda y lo sobrenatural. Las tradiciones orales nativas transmitidas de generación en generación hablan de transformaciones misteriosas e intervenciones espirituales que rodean a los colonos desaparecidos. Cuentos de maldiciones, figuras fantasmales y colonos que se convierten en parte del mundo natural han cautivado a narradores y exploradores por igual, tejiendo un tapiz misterioso sobre la historia real de la colonia. Estas historias no se basan en evidencia empírica. La arqueología y los documentos históricos no proporcionan ninguna prueba de que los colonos sufrieran transformaciones místicas. Sin embargo, la persistencia de tales leyendas revela el profundo impacto que tuvo Roanoke en la imaginación colectiva. El folclore prospera donde los hechos se desvanecen, y la ausencia de respuestas concretas permite que los mitos crezcan. Cada recuento añade capas de suspenso y misterio. En algunos relatos, se decía que los colonos se habían fusionado con la tierra misma,
sin dejar rastro para las generaciones futuras. Una explicación tan aterradora como poética. Si bien estos relatos sobrenaturales nunca podrán ser verificados, resaltan una verdad esencial sobre Roanoke. Su desaparición continúa atormentando las mentes y provocando especulaciones. La idea de que el ingenio humano, la desesperación y la supervivencia pueden chocar con lo desconocido proporciona un terreno fértil para historias que desdibujan la línea entre la realidad y el mito. Durante siglos, estos cuentos han inspirado novelas, películas y documentales, cada uno buscando capturar los secretos impactantes de la colonia perdida de Roanoke. Entonces, ¿qué les pasó realmente a los colonos? ¿Fueron acogidos por los croatan, dispersados tierra adentro, o perdidos por fuerzas que quizás nunca descubramos por completo? El misterio perdura. Si disfrutaste de esta inmersión en los impactantes secretos de la colonia perdida de Roanoke, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos la próxima vez.